Bueno, quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, nuestro nuevo afiliado a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional Mexicali, Baja California, el maestro Guillermo Robertson Andrade, quien también va a ser nuestro delegado de la asociación ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Es que vamos a estar trabajando muy de la mano con el maestro Guillermo. Cualquier problema que tengan o cualquier consulta que quieran hacer o quejas ante la Prodecom, pues nos vamos a coordinar con el maestro Guillermo Robertson, que tiene mucha experiencia amplia experiencia en esta materia de la defensa fiscal, y ahora con la comunicación y coordinación con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Así es que bienvenido, maestro, y ahora aprovechamos y le hacemos la invitación para que nos venga y hable de unos temas también importantes. Bienvenido, maestro. Bueno, pues muchas gracias, su servidor Guillermo Robertson. Pues ya la mayoría de acá nos conocemos, nos han alegrado conocernos. Pues estamos acá para servirnos, para apoyarnos, para comprometidamente colaborar para un desarrollo y sobre todo para mejorar en nuestro ámbito profesional. El aspecto de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues ya tenemos ahí algunas cuestiones, algunos casos resueltos con ella, en conjunto con el delegado y el subdelegado que están en Tijuana. Por la cercanía entre Tijuana y Ensenada, bueno, pues me hacen el favor de nombrar como encargado de esta comisión, que con mucho gusto y con mucha responsabilidad pues la acepto, y estamos para ello, estamos para servir, puesto que diría alguien que el que no sirve para servir, para vivir, no serviste para nada, ¿sí? Entonces tratamos día a día de dar un granito de arena, ¿verdad? De lo poco que tengamos, para podernos entonces sí engrandecernos. También el día de hoy pues me invitaron a dar una pequeña plática de 1 hora con ustedes, que la hemos llamado pues las autoridades fiscales frente a los derechos fundamentales. Todo inicia, mis queridos amigos, a partir del artículo 1 constitucional, reformado el día 10 de junio de 2011, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, que entró en todo su vigor el día 11 de junio, sábado 11 de junio de 2011, en el cual pues es claro, ya ustedes creo que ya lo conocen, este nuevo artículo 1 constitucional. En lo particular he dado mucha guerra con él, en la mayoría de los cursos siempre se los pongo. ¿Por qué? Porque cada día que lo leo, tengo como 50 lecturas a este artículo, lo entiendo más. Cada día el propio artículo, el propio espíritu de la norma me dice más cosas. Y una de ellas es que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos, donde en la Constitución y en los tratados. Hemos luchado en este tiempo, en estos 2 años, en los cuales algunos tribunales nos decían, no, es que como el artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos me establece que los derechos humanos nada más son para el ser humano, para las personas físicas. Las personas morales no tienen derechos humanos. Pues ya hemos logrado varias sentencias a nivel nacional, basado en una sentencia del propio tribunal, de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya reconoce la Corte que efectivamente los derechos humanos también son para las personas morales. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque la persona moral es nada más, no es otra cosa más que una ficción de ley, la cual está conformada por personas físicas, ya sea 2, ya sea 5, ya sea 15, dependiendo de la persona física a la que nos estemos refiriendo. Por lo tanto, todas las afectaciones que pueda hacer las autoridades administrativas, en nuestro caso, a la persona moral, no las está haciendo directamente a las personas que conformamos esa sociedad. Entonces, sí tenemos como persona moral derechos humanos. También nos dice el propio artículo primero constitucional. El anterior, por favor. Gracias. Sí. Que tenemos que la Constitución
nos garantiza la protección. Anteriormente a esta reforma, la Constitución nos daba los derechos y garantías constitucionales, valga la redundancia. Actualmente la Constitución ya no nos da nada. Actualmente la Constitución solamente se limita ¿a qué? A garantizar los derechos humanos que están en los tratados internacionales y que los reconoce la propia Constitución. Ahora sí, la siguiente, por favor. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación, no es que si quieran o no, tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, ¿quiénes, queridos amigos? Los derechos humanos. ¿Dónde están esos derechos humanos? Primer párrafo del artículo 1 constitucional, en los tratados internacionales de los que México es parte. De aquí nos tenemos que remitir al protocolo de la actuación de los juzgadores emitido por el Pleno de la Corte de la Suprema de esta nación, donde dice que todos los tratados internacionales que estén depositados en la Organización de las Naciones Unidas serán obligatorios para México. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué hago referencia? Porque este protocolo fue emitido posteriormente al expediente Varios 92-2010, donde se resolvió el expediente, pues ya la Corte reconocer la capacidad contenciosa de la Corte Interamericana. Y no nada más, ya no nada más es la Corte Interamericana. Ya tenemos entonces, a partir del protocolo que fue publicado en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado, precisamente, el 2012, donde nos establece que todos los tratados, entonces la Convención Europea de Derechos Humanos también es obligatoria para nosotros en México. Sí, señores, también es obligatoria. Y como la Convención Europea es obligatoria para México, también la Corte Europea de Derechos Humanos, las resoluciones son obligatorias para el Estado mexicano. También nos dice que los derechos humanos deberán ser respetados, protegidos, garantizados y promovidos de manera de conformidad con los principios universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Esto qué nos da a entender? Universalidad, su nombre lo dice, los derechos humanos son universales, son de todas las personas, físicas, morales, blancos, amarillos, negros, colorados, como lo quieras ver al ser humano y a las empresas. Interdependencia e indivisibilidad. Un derecho humano depende del otro y no los puedes dividir. Por ejemplo, en una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, ¿sí?, que es la ley de los derechos del contribuyente, nos dice que tengo derecho a que la actuación de la autoridad sea lo menos gravosa para el particular. En ley me dice una obligación también, artículo 4 y 5, que la autoridad tiene la obligación de proteger, de promover los derechos que nos determina la propia ley. Y el 5 nos dice que la autoridad tiene la obligación de actuar lo menos gravoso hacia el particular. En palabras llanas. No dice exactamente así, pero en palabras llanas. Pues bien, mis queridos amigos. Gravoso. ¿Sí? Entonces, tenemos el principio, ahí tenemos que el derecho humano a la legalidad. Legalidad. La autoridad tiene que aplicarse a lo que la ley dice. El principio de legalidad no es otra cosa, señores, más que la autoridad, el gobernado. Podemos hacer todo lo que querramos siempre y cuando la ley no me lo prohíba. Puedes hacer todo lo que quieras cuando la ley sea omisa. Puedes hacer lo que la ley te diga. La autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le permite o le ordene. Cuando no tenemos por qué soportar que la autoridad haga tal o cual cosa. ¿A qué voy? En el ejemplo. En el ejemplo, la autoridad
tiene, en el artículo 42, tiene un titipuchal de facultades. Y no nada más ahí, sino en todo el Código Fiscal y las leyes fiscales. Pues bien, ¿por qué me revisa en la parte más gravosa, que es la invasión de mi propiedad, de mi privacidad, de mi domicilio, en vez de poderlo hacer en una compulsa o bien, en vez de poderlo hacer en una revisión de gabinete? Ahí, mis queridos amigos, ya te está en el aspecto de interdependencia y de visibilidad, ya te está violentando el derecho humano a la legalidad junto con el derecho humano, en palabras llanas, a que no se metan en tu domicilio. ¿Sí? Por lo tanto, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar dichas violaciones a los derechos humanos. ¿Por dónde? ¿Por dónde lo está? Ya hay una ley, a partir del 9 de enero de 2013, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Víctimas. Y me vas a decir, es que esa Ley de Víctimas nomás es para los aspectos penales. Pues no. Como lo vamos a ver posteriormente en un curso que en el mes de mayo vamos a venir a impartir con ustedes, compartirlo. Ahí nos dice la Ley de Víctimas que no es para aspectos netamente penales. Es para todos los aspectos, nos dice el legislador, es para los delitos y o para las violaciones a los derechos humanos. Y vemos cómo, qué autoridades intervienen. Caso curioso, también interviene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Seguimos adelante, por favor. Entonces, el artículo 133, amarrado con el primero constitucional, nos dice que la Constitución, las leyes que de ella emanen del Congreso de la Unión, los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, celebrados o que se celebren por el Presidente de la República y que sean ratificados por el Senado, será la ley suprema de toda la Unión. Entonces nos está diciendo, en conjunción con el artículo primero constitucional, que la ley suprema, ¿cuál es? La Constitución a la par de los tratados internacionales. Ya no están los tratados internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, por debajo de la Constitución, no. Actualmente están a la par. Y anteriormente, en el aspecto procesal, decíamos, la Corte la Suprema de este país ya dijo que naranja dulce, ningún partido, pues ya hasta ahí nos quedamos. Actualmente ya no. Actualmente, una ley puede ser violatoria de derechos humanos, sí, como las hay muchas. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos establece que nos niega el amparo, pues válidamente podemos acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en queja en contra del Gobierno de México. Ya la comisión valorará, conforme a las pruebas que nosotros le aportemos, si nuestra queja es fundada o no. Si nuestra queja es fundada, remitirá una recomendación al gobierno mexicano. Si el gobierno mexicano obedece a la recomendación, hasta ahí queda el asunto. Si no obedece, entonces sí, acudimos en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Basados en qué, mis queridos amigos? Precisamente en el primero y en el 133 constitucional. Sí. Claro. ¿Has tenido experiencia en este sentido? De hecho, ya tenemos instaurada queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Perdón? ¿Resuelven pronto? No te resuelven pronto. Sinceramente, no, te tardan alrededor de 6 meses para poderte resolver. Sí, por el cúmulo de trabajo que tienes, pero lo mejor del caso es que anteriormente lo hacíamos, teníamos que ir a Nueva York. Actualmente no tienes que ir a ningún lado más que a tu computadora. Bueno. Y todos estos datos, todos estos tips, cómo hacerlo, cómo lograrlo, pues se los vamos a dar ahora en mayo que regresemos. Con mucho gusto. Siguiente, por favor. Entonces tenemos, queridos amigos, que la ley suprema, como ya lo habíamos visto, es la Constitución.
las leyes que del Congreso emanen. Ojo, la ley de Seguro Social no emanó de la Constitución, no emana, no es una ley reglamentaria. Es que este güey está loco porque el 123 constitucional dice que la ley de seguro, que el Seguro Social es de utilidad pública. Hasta ahí. Pero de ninguna manera emana la ley de Seguro Social de la Constitución. ¿Sí? También, como derecho humano, podemos reclamar que la ley que da vida al Instituto Mexicano de Seguro Social es contraria a los principios de legalidad, al derecho humano a la legalidad, a la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque no cumple dicha ley con de la cual sí emana, que es de la Ley de Entidades Paraestatales, de conformidad al 92 de la propia Constitución, donde la Ley de Entidades Paraestatales, su artículo 15, nos dice qué requisitos debe de contener una ley para que pueda ser declarada como tal. Pues mis queridos amigos, ¿qué crees? No cumple con esos requisitos la Ley de Seguro Social. ¿Por qué? Yo le doy ahorita $1,000,000 al que me diga dónde tiene su domicilio legal. La Ley de Seguro Social. No lo tiene. También obliga a que su organismo, su estatuto orgánico, lo registre en un registro inexistente. Ya por lo menos ya se creó el año pasado en reglamento el registro único de entidades paraestatales. Ya se creó por reglamento, pero existencia del propio no lo hay. Entonces, les pregunto a ustedes, señores contadores, una persona moral, una SA, una sociedad de responsabilidad limitada, si la protocolizo y no la registro, ¿qué sucede? Lo mismo sucede con las leyes de las entidades paraestatales. No tiene vida jurídica ese instituto, señores. Es una vida totalmente irregular. Entonces, la ley suprema son la Constitución, los tratados y las leyes, que del Congreso, o sea, que de la Constitución emanan. Siguiente, por favor. Tenemos, para no aburrirlos muchos, un tratado internacional, internacional, en el cual nos establecen algunos derechos humanos, que se llama la Convención Americana de los Derechos Humanos. Fue aprobada por el Senado el 18 de diciembre de 80 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 81. Seguimos, por favor. El presidente Ernesto Zedillo, el 24 de febrero del 99, reconoce a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y para qué es esto? ¿O para qué me sirve conocer ello? Muy fácil. Toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es, como dice el expediente 92-2010 de la Corte de este país. ¿Por qué? Porque ellos dicen que a partir de octubre de 2011 son obligatorias. Pues no, señores, son a partir del 24 de febrero de 99. ¿Por qué? Siguiente. Porque el artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos dice que todo Estado parte puede declarar que reconoce como obligatorio, de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a interpretación. Entonces, la Corte Interamericana es la única que puede interpretar la Convención Americana. Y como desde el 24 de ¿qué dijimos? De 99, el Estado mexicano reconoce la competencia contenciosa de la Corte, pues a partir de esa fecha es obligatoria
para todas las autoridades, no nada más las jurisdiccionales. El SAT también tiene obligación de obedecer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seguimos, por favor. Hasta aquí, mis queridos amigos, un pequeño introducción de lo que son derechos humanos y la obligación de las autoridades. ¿Dudas? Sí. ¿Qué relevancia tiene el hecho de que los derechos humanos ahora los regulen los tratados internacionales, a diferencia de que antes se contemplaba la Constitución? Ajá. Mira, sí es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque hay que recordar que muchas veces, muchas sentencias, la Corte, el Pleno de la Corte nos decía, es que no es inconstitucional. Por ejemplo, ese famoso costo de ventas. ¿Sí? El costo de ventas no es inconstitucional. Cuando tienes el derecho humano, como derecho humano, al progreso, y por medio del progreso, el derecho humano al progreso, para poder tener ello, tienes que tener ingresos y deducciones. Mismas deducciones que muchas veces, con el sistema de costo de venta, pues no son las justas. Sobre todo a los tiempos que vivimos. No son las justas. Como no son justas, te está afectando ese derecho humano al debido progreso. Ahora, ¿dónde está la relevancia? Si bien es cierto, ya la Corte dijo que el costo de ventas no es inconstitucional, pero también es cierto que por medio de la afectación al debido progreso, la Corte Interamericana puede llegar a decir que sí es inconstitucional. Debido progreso, entiéndase patrimonio. Exactamente. Sí. Sí. ¿Se siente algún cambio así para el contribuyente derivado de estas reformas y esto de acudir a una corte interamericana? Aparentemente la mayor parte de los contribuyentes ni siquiera sabe de su existencia, ¿no? Así es. Efectivamente, sí debe de existir un cambio favorable hacia los contribuyentes. Sí lo hay. Nada más es cuestión de, como dijo el Güero Chuy, y con todo respeto lo digo, el que tenga ojos para ver que vea, y el que tenga oídos para oír que oiga. ¿Sí? ¿Por qué? Yo, al menos en el equipo que conformamos, Reyes Mora, la Asociación de Contadores, Robertson Saracho del Peral, siempre he pugnado por dar a conocer esos derechos. Siempre. Ya actualmente mi función es sembrar esa semillita de la duda. No me crean todo lo que les digo. Investiguen. Lean. Tengan la duda razonable. ¿Por qué? Porque si no somos así, si no tenemos esa duda razonable, pues vamos a estar como ovejitas hacia donde aquel güey quiere que vaya. ¿Bien? Por lo tanto, sí, efectivamente, sí ha habido algunos cambios, pero no los deseados. Estamos en el camino, estamos a pasos muy minúsculos a como debería de ser. Pero carajo, de ello a nada, yo creo que debemos de sumarnos. Yo creo que debemos de compartir, como lo hacemos acá, todo el conocimiento. Tenemos sentencias, ustedes saben que yo se las comparto. En cuanto a mí me llegan, yo les comparto el material con mucho gusto. Y pues, además es cuestión de cada quien. Los derechos, como lo vimos en alguna ocasión, esos se ejercen. Las garantías se quedaron atrás. Ya no hay garantías. Ahora nada más te garantiza la Constitución tus derechos, pero para que te la pueda garantizar, los tienes que ejercer. De otra manera, pues ahí nada más va a estar en otra muerte.
Sí quedó más o menos. Acuérdate de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, cómo la pateaban, ahorita ya no tan fácilmente. ¿Alguien más? ¿No? Seguimos. El derecho a no incriminarme. El derecho a no incriminarme no es otra cosa más que, de igual forma que se presuma mi inocencia, nos dice que uno de los vallados infranqueables en esa relación fisco-contribuyente es el derecho genérico a la defensa, que le asiste al contribuyente, imponiendo la no incriminación coactiva de aquellas conductas propias que pudiesen considerarse ilícitas, en cuanto a que se viola dicho principio constitucional universalmente cristalizado. Señores, nosotros como contribuyentes, gracias, tenemos el derecho humano a no autoincriminarme. Y en materia fiscal o administrativa, ¿qué es eso? Echarse la culpa. ¿Y cómo me voy a echar la culpa? Entregando en una revisión, ya seamos el contribuyente, ya seamos el auditor, ya seamos el contador, entregando toda la documentación que la autoridad quiere que le entregue. ¿Sí? Siempre y cuando, como vamos a ver más adelante, la autoridad no me diga que tengo el derecho a no incriminarme. Es más, en México, si no te entrego la contabilidad ahora, como dicen los españoles, o en este momento, en el preciso momento en que llegaron, ya me estás multando. Pues como vamos a ver, la Corte Europea dice que ello es violatorio a nuestros derechos humanos. Queridos amigos, ya no vivimos en las épocas medievales. Ya no vivimos en las épocas en las que el Partido Rojo era lo que decía y eso se hacía. Vivimos en un siglo XXI, vivimos en la época de oro de nosotros, de los mexicanos, en cuanto al derecho, en la época de los derechos humanos. Y solamente va a seguir viviendo esto en la medida en que nosotros impulsemos estas cuestiones. Adelante, por favor. En situaciones similares en la Argentina, en Alemania, en Estados Unidos, existe el derecho a no autoinculparse. Adelante. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Miranda versus Arizona, sentenció y estableció la doctrina según la cual requiere como requisito esencial para tutelar el derecho a la no incriminación que toda persona bajo custodia policial. ¿Y por qué escogí este? Porque el 42 de código me dice que las actas de los auditores que serán como actas de policía, señores. Sí. Sea advertida de manera previa al interrogatorio de lo siguiente: derecho a guardar silencio, derecho a hacerle saber que cualquier declaración puede ser utilizada en su contra, derecho a ser asistido por un abogado, derecho a contar con un abogado pagado por el Estado, caso que no lo puedas hacer. ¿Sí? La doctrina entonces falló. A partir de ello, a partir de este caso Miranda versus Arizona, cambia Estados Unidos y hace sus enmiendas, la quinta enmienda, que reconoce el derecho a la no incriminación. Entonces, mis queridos amigos, ¿pero qué demonios tiene que ver México con Estados Unidos? Ya lo vimos. Estas enmiendas, estas constituciones, también se depositan en la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, las sentencias que emita la Suprema Corte Americana, en lo que me favorezca, las voy a utilizar, mas nunca en lo que me perjudique. ¿Por qué? Porque, como vimos el artículo 1 constitucional, nos dice que la interpretación de las leyes serán de manera pro homine, de manera que favorezca al gobernado.
Siguiente. El artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos nos establece en el punto 2 que toda persona inculpada tiene derecho a que se presuma la inocencia, mientras no se establezca legalmente la culpabilidad durante el proceso. Toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a lo siguiente: derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Siguiente, por favor. La sentencia del 2 de febrero de 2001 de la Corte Interamericana, en los párrafos 130, 134 y 143, en síntesis nos dice que el individuo tiene derecho al debido proceso, entendido en los términos del 8.1 y el 8.2 de la Convención, como en todos otros órdenes de derecho. ¿Qué es esto? ¿Qué nos está diciendo la Convención, la Corte Interamericana ya? El 8.1 de la Convención nos dice que todos tenemos el derecho humano a ser oídos con las debidas garantías judiciales, tanto en materia penal, civil, laboral, fiscal y en cualquier otra materia. Es el debido proceso. Si nos está diciendo el 8.1 que es aplicable toda la convención también a la materia fiscal, de igual forma nos dice acá la sentencia que el 8.2, inciso G, no tengo derecho a no autoincriminarme. Y en materia fiscal o materia administrativa, tengo derecho a no entregar la documentación que yo sepa que me va a incriminar. Porque hay que recordar, señores, que de la revisión de nuestros papeles de trabajo como auditores, de la revisión de nuestra contabilidad, de ahí nacen o pueden nacer hechos delictivos que nos van a acarrear ¿qué? Fresco bote, y no es de Tecate, es de Cerezo. Entonces, tengo el derecho a guardar silencio. Señores, en la práctica he visto cómo muchos contadores, esto aquí nunca sucede, esto aquí nunca sucede, les llega una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, ¿y qué hacen? Sueltan todo, y hasta se sienten vanagloriados. Yo cumplí. Ajá, pero tú cumpliste con mandar a la cárcel a tu patrón, a lo mejor. Entonces, y solo entonces, ¿me entrego todo? ¿No entrego esto? Fíjate que detecto esto. ¿Sí? ¿Lo entrego o no lo entrego? Como ni siquiera le preguntaste, tú eres legalmente responsable, ¿sí? Eres legalmente responsable de que a ese señor lo hayan metido a la cárcel. Y un abogado en materia civil te puede quitar hasta tus calcetines por esa situación. Ojo la responsabilidad que tienen como asesores. Ojo la responsabilidad que tienen como contadores y sobre todo que tenemos como auditores. No querramos darle a la autoridad sin consultar al contribuyente la documentación. A lo que no nos haya pagado. Bueno, tampoco así, ¿verdad? Pero yo no puedo aseverar eso. Pero sí, queridos amigos, hay que respetar esos derechos humanos. Que el señor va a salir libre no porque sea culpable o inocente, sino porque le violentaron de manera indirecta el derecho humano a no autoinculparse. ¿Por qué de manera indirecta? Porque nunca le preguntaron, nunca le advirtieron, nunca le dijeron que tenía ese derecho. Al contrario. Siguiente, por favor. La autoridad lo que hace es precisamente multarte, y una multa, mis queridos amigos, dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que una multa administrativa se asemeja
y debe de seguir el mismo procedimiento como si estuviésemos hablando de la materia penal. Entonces, con la de conformidad al Convenio Europeo de Derechos Humanos, si me multaste, si ya me multaste, bueno, joder, pues entonces ya no tienes por qué volverme a lesionar con una pena de cárcel. ¿Por qué? Porque existe en México y a nivel internacional el principio non bis in idem, que nos establece no volver a castigar 2 veces por el mismo hecho, no por el mismo delito, por el mismo hecho. ¿Y cuál fue el hecho? No haberte entregado a lo mejor o a la contabilidad. ¿Sí? Y preferible que me multes con 15,000 pesos, a lo mejor son 12,000, 13,000 pesos más la actualización, todo depende. Preferible que me multes a que yo me entregue o me entreguen como Judas entregó al Güero Chuy, ¿sí? Por ahí viene, hay un escrito que se llama Judas el Contador. Búsquenlo en internet, está muy bueno, ¿sí? Entonces, señores, debemos de tomar en cuenta ese derecho. Siguiente, por favor. El artículo 6 de la Convención Europea nos dice que es el derecho al proceso equitativo, y toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada. Siguiente. Entonces, vemos la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Funke contra Francia, nos dice, la primera de ellas es la sentencia Funke contra Francia, en la cual el Tribunal Europeo declaró que las autoridades aduaneras francesas habían violentado el derecho a no autoincriminarse del demandado al haberle impuesto sanciones económicas por su negativa a entregar información sobre su situación financiera. Ojo, ya entonces desde el 93, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos de igual forma está reconociendo ese derecho humano a no autoincriminarme. Siguiente. Lo mismo tenemos con la sentencia del Tribunal Europeo en contra de Francia, pero en el año del 94, donde Bendencun demanda igual forma su derecho a no autoincriminarse, que no le es respetado. Siguiente. Y por último tenemos en mayo del 2001, como nos dice el derecho a no autoincriminarse, en particular, presupone que las autoridades logren probar su caso sin recurrir a evidencia obtenida a través de métodos de coerción u opresión, en desafío de la voluntad de la persona acusada. Siguiente. Coerción, ¿qué nos dice la Real Academia Española? Que es presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. Siguiente. Y ahí tienen la presión, señores. Que de conformidad con lo que establece el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, se les solicita que a los visitadores les des y de no poner a su disposición todos los elementos que integran la contabilidad, no proporcionar al personal autorizado de forma completa, correcta y oportuna los informes, datos y documentos que soliciten para el ejercicio de las facultades de comprobación, constituye una infracción en términos del 85, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, nos dice de conformidad con lo señalado en el artículo 86 del propio Código, en cuyo caso la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 40. Santa Inquisición. Exactamente. Inquisición moderna. Eso, señores, es una coacción.
además es a criterio de la autoridad de cualquiera de esos sujetos. Exactamente. Como en la Edad Media. Santa Inquisición. Eso es una coacción. Sí. Por lo tanto, en estricto sensu, o en el sentido estricto, tanto la Corte Interamericana como la Corte Europea repudian, señores, que las autoridades administrativas no respeten el derecho de no autoincriminarse y también que no respeten el derecho humano a la presunción de inocencia. Lástima que la Corte Mexicana no respeta ello. ¿Por qué? Por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente ha emitido 2 jurisprudencias por contradicción de tesis, en la cual dice que en materia administrativa no aplica el derecho de la presunción de inocencia y que tampoco aplica el derecho de no autoinculparse, que porque esos derechos son única y exclusivamente en materia penal. Como ya lo vimos, discúlpenme, pero la Corte está mal. Claro, porque además se puede derivar una denuncia penal. Exactamente. Pues queridos amigos, este tema da muchísimo para hablar. Nada más quise compartirles un poco de ello para que en el mes de mayo, que nos volvamos a ver, pues estemos todos reunidos. Y ahora sí, veamos a profundidad los derechos fundamentales aplicados en la materia fiscal. Muchas gracias. Para empezar, hay que ver si te afecta, si es violatorio de derecho humano, si te beneficia o no. Si te afecta, y la Corte te dijo, hay que ver si te la aplicaron para empezar, para seguir. ¿Te afecta? Sí. ¿Me la aplicaron? Sí. Ok, entonces ahora sí puedo accionar. Si te afecta porque estás en un caso similar, pero no te la aplican, pues no tienes problema. ¿Sí? Aquí se trata de tener el problema. Cuando ya tienes el problema, acudes al tribunal, acudes al colegiado, el colegiado te manda al carajo, ¿ok? Cuando ya nos mandaron al carajo, cuando ya nos dijeron que no, entonces podemos aplicar, voy a internet, a la convención, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Bajo qué? Violación al segundo párrafo de nuestra Constitución y al 25, al 1.1, al 8.1 y al 25 y 29 de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, que nos establece que todos los estados tienen la obligación de respetar los derechos, tanto de la Convención como de las propias leyes de los estados. ¿Cuál ley? El segundo párrafo del primero constitucional. 2. El 8, en general, de la Convención, pues nos habla del debido proceso y de las garantías judiciales. El 25 y el 29 nos habla precisamente de la interpretación más favorable hacia el particular como derecho humano. Ahora, ya tenemos los derechos humanos, pero ¿dónde me están afectando? ¿En qué me están afectando? En mi aspecto emocional, en mi aspecto físico, porque ha habido muchos aspectos en los cuales se ha perdido hasta la vida. En mi aspecto económico, mi patrimonio, ¿en qué me está afectando? Bueno, hay que decírselo también a la Comisión Americana, para que evalúe la magnitud del daño. ¿Para qué? Para la hora de la reparación. No sé si quedó